todos los usuarios de vanguardia.com que nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy estaremos conversando con el defensor del pueblo regional, Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, quien nos explicará y detallará a fondo todas esas denuncias y esas vulneraciones a los derechos humanos en la región que han sido registrados por su entidad. Buenos días, Kadir. Buenos días, Yasmín. Buenos días a todos los televidentes de vanguardia.com. Bueno, defensor, empecemos hablando por el tema de vendedores informales. Usted fue director de la Oficina del Espacio Público de Bucaramanga, entonces ha visto como las dos caras de la moneda. Primero, cómo se llevaron a cabo esas propuestas institucionales para poder reubicar a estos vendedores y ahora defendiendo los derechos de estos vendedores que también sé que ha recibido denuncias. ¿Cuál es la situación real? ¿De cuántos vendedores estamos hablando? Y desde su despacho, desde su oficina, ¿qué denuncias han recibido? Bueno, el artículo 209 de la Constitución es tal vez el punto que me ha inspirado siempre para ejercer los cargos públicos y a partir de allí asumí la defensa del espacio público en el año 2013, si mal recuerdo, a través de la Defensoría del Espacio Público, como tú bien lo dices. Esa fue la oportunidad para primero hacer un gran censo de vendedores ambulantes en Bucaramanga, determinar cuál era la magnitud del problema, recoger algunos documentos de algunas investigaciones que había hecho muy importantes la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialmente con el tema de los artesanos en cabecera. Igualmente asumí un documento pública para recuperar el espacio público. Las paradojas de la vida o tal vez los hechos de Dios, digamos, me dieron la oportunidad después de asumir el cargo de defensor del pueblo y por lo mismo, como decía, del artículo 209, el principio de imparcialidad, de eficacia y eficiencia en la función pública, pues nos demandan en cada uno de los escenarios, ahora en defender prácticamente los derechos de los vendedores ambulantes y pues ha sido una experiencia de vida maravillosa y sea la oportunidad pues para decirles que en este escenario de respeto de los derechos humanos es importante retomar todas las dificultades que vienen teniendo para ejercitar nuevamente una estrategia para recuperar el espacio público, pero también brindándole las garantías suficientes a ellos de que puedan tener un trabajo digno, que puedan tener unos ingresos y que puedan tener horizonte económico para sus familias. ¿De cuántos vendedores informales estamos hablando, defensor, o de cuáles usted tiene conocimiento hasta el momento? Bueno, hay distintos tipos de vendedores, ¿no? Los primeros, los vendedores ambulantes que son, como lo dice la Corte Constitucional, aquellas personas que venden sus cosas a la mano, y de estos es difícil siempre censarlos porque van por los semáforos, van por los parques y demás, pero debe haber alrededor de 5.000 en todo el área metropolitana de Bucaramanga. Los que son semiestacionarios, que son los que tienen unas pequeñas chazas o tienen lo que llamamos popularmente zorras y unos artilugios para cargar sus mercancías, son alrededor de 2.500 repartidos a lo largo y ancho de la geografía del área metropolitana de Bucaramanga. Y hay otros que son los estacionarios, puramente dichos, que son las casetas, algunas que tienen permiso, cerca de 100 casetas hoy en Asiboprensim, que las tiene agremiadas y organizadas y que tienen permisos y licencias desde hace muchos años. En general, y otros tipos de vendedores ambulantes, hay unos 10.000 en Bucaramanga, ¿no? Defensor, cuando un vendedor dice es que mis derechos están siendo vulnerados, yo necesito trabajar y yo vivo de vender en la calle, ¿hasta dónde llega la Defensoría teniendo en cuenta que también la ley tiene cómo soportar y dice el espacio público debe respetarse? Sí, Yasmín, hay una tensión jurídica que hay entre el artículo 82 de la Constitución que establece que todos tenemos derecho al goce del espacio público. He escuchado a Manolo Azuero muy apropiadamente estos días decir que el espacio público es la piel de la democracia, es el sitio donde se desarrollan los derechos fundamentales
de cada uno de los ciudadanos. No son dentro de las casas, no son dentro de las oficinas, es en la calle, es en los puentes, es en los parqueaderos, es en el cine, es en los edificios gubernamentales en donde se desarrolla ese espacio público. Esa tensión jurídica se desata entre el derecho al espacio público y el derecho al trabajo, el derecho al mínimo vital, precisamente a través de la entrega de una propuesta metodológica para ellos, lo que nosotros denominamos en su momento una oferta institucional, que pues lamentablemente está visto pues que ha tenido una especie de fracaso en distintos escenarios. Algunos centros comerciales no les han entregado a los vendedores los ingresos suficientes para tener un mínimo vital justo, y por supuesto que lo que hay que hacer es darle una nueva dinámica al proceso de recuperación del espacio público, generar innovación en lo que es las propuestas hacia los vendedores ambulantes y crear un escenario de transformación con el uso del espacio público. Por ejemplo, la generación de alamedas construidas en donde pueda haber vendedores ambulantes organizados en el espacio público, a través de las ferias, por ejemplo, en los distintos barrios, en Bucaramanga, ferias transitorias que son usos permitidos por el Plan Nacional de Desarrollo, y cualquier otra dinámica que sea innovadora, porque a esto hay que meterle bastante innovación. Y lo que he venido proponiendo en privado, pero que hoy lo puedo manifestar aquí públicamente, que la Plaza San Mateo, ese edificio tan importante de Bucaramanga, tiene en su escritura pública una limitación, y es que debe ser para los vendedores ambulantes. Por supuesto que quienes me ven y me escuchan van a decir, pero bueno, hay que regalarles este edificio a los vendedores. No, pero puede ser una gran solución a través de una organización público-privada que pueda determinar un uso parcial para unas ventas bien organizadas en este importante edificio, y otros usos que puedan determinar que sea un sitio icónico para la cultura, para digamos, la protección a la historia de este importante edificio de todos los bumangueses. Eso quiere decir que sí es posible, es viable legalmente que la Plaza San Mateo se adecue para los vendedores, y sería una posible solución, digamos, para toda la problemática que se lleva. Sí, Yasmín, cuando las empresas en ese entonces públicas de Bucaramanga se escindieron jurídicamente, determinaron la entrega de varios bienes inmuebles al municipio, entre otros la Plaza de Mercado Central, la Plaza Satélite del Sur y la entrega de la Plaza San Mateo como un bien fiscal de propiedad del municipio de Bucaramanga. Esa entrega de las empresas públicas al municipio, en su escritura, dijo en una de las cláusulas que este bien debe ser para los vendedores ambulantes del centro, para los vendedores ambulantes, estacionarios, semiestacionarios. Hay varios proyectos que se trabajaron en alcaldías anteriores, en anteriores administraciones, y que la consultoría que hizo Secretaría de Infraestructura el año pasado lamentablemente dejó por fuera esta posibilidad. Yo le hago un llamado muy respetuoso al señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y a su equipo de trabajo, para que se revise técnica y jurídicamente la posibilidad de que la Plaza San Mateo sea para el uso, goce y disfrute de todos los bumangueses, por supuesto en un escenario en donde pueda haber algunos vendedores, pero también otros escenarios en los cuales los bumangueses de todos los estratos puedan disfrutar de distintas puestas en escena artísticas y de otras especies, pero es un bien que tiene la destinación especial de incorporar allí procesos de recuperación de espacio público con vendedores. ¿Hubo desatención del gobierno anterior? No podría decir eso, pero sí, yo creo que ese hubiera sido realmente el escenario, no sé, perfecto tal vez, para que hubiera habido una recuperación sostenible. Un centro comercial que le permita a los vendedores, a través, por ejemplo, de una modalidad de arriendo productivo, por productividad, es decir, vendedor que venda se queda en ese centro comercial y vendedor que no venda pues tiene que irse. Una modalidad en la cual sea innovadora y todos los bumangueses se agolpen allí en este centro comercial a hacer sus compras, y que podamos tener allí los vendedores artesanos de cabecera como un gancho especial para este sitio, y que tenga distintas anclas, que tenga cine, que tenga parque para los niños y para
plazoleta de comidas y una cantidad de cosas que permitan pues que sea un bien que lo disfruten todos los bumangueses, pero también una solución económica para los vendedores ambulantes. ¿Tiene usted en su despacho denuncias, tutelas por parte de los vendedores que hayan prosperado? Bueno, hay que recordar que fue un enfrentamiento entre la Defensoría del Espacio Público y la Defensoría del Pueblo, digamos jurídicamente hablando, el que desató una avalancha de tutelas. Cerca de 500 tutelas, recuerdo, recibimos en la Defensoría del Espacio Público y a través de un grupo de abogados que estuvieron acompañándome, estuvimos acompañados por supuesto de la oficina jurídica, hicimos una defensa jurídica de la recuperación del espacio público que fue recogida por la Corte Constitucional y en sentencia T-623 del año 2003, la Corte Constitucional dijo, entre otras cosas, si tú me permites acá leer, que esa recuperación del espacio público en Bucaramanga se presentó un absoluto respeto al principio de la confianza legítima, en tanto el programa de reubicación desarrollado por la alcaldía era eficiente para la protección de los derechos fundamentales de los vendedores informales. Esto para decir que esta sentencia T629, corrijo, del 2013, magistrado ponente Alberto Rojas, dijo que la recuperación del espacio público de la anterior administración había sido muy respetuosa del derecho. Sin embargo, hay que reconocer que no fue matemáticamente correcta en las economías de los vendedores, porque hay que decir que muchos de los que se fueron para Fegali, muchos de los que se fueron para la Plaza Central, algunos de los que se fueron para la Plaza San Bazar, para el Centro Comercial San Bazar, pues tuvieron ya que irse de ahí, porque faltó una propuesta más dinámica, faltaron más inversiones y faltó, digamos, innovación en toda esta apuesta con los vendedores, que casi 1000 vendedores le creyeron, fueron 860 vendedores que creyeron en este proceso de recuperación, pero hoy hay que imprimirle una nueva dinámica efectiva y yo sé que se va a poder hacer un ejercicio importante en esta administración. Bueno, entonces concluimos, digamos, ahí que la mejor opción sería la Plaza San Mateo y de hecho, y también una política institucional o una propuesta institucional con una continuidad, ¿sí? Para que no se sientan también los vendedores solos en estos procesos. Yo te agregaría ahí un tema importante y son usos responsables del espacio público, que como en otras ciudades del mundo, en Nueva York, en Barcelona, en Santiago de Chile, hay las ferias populares en estratos altos, en donde van las personas de estratos bajos que venden sus cosas en la calle, puedan ir a mercados de un día, por ejemplo en Cabecera, un sábado, y a propósito pues de lo que está diciendo Peñalosa, de las horas sin carro, me parece una apuesta maravillosa que esta ciudad debe retomar, que esas días sin carro también se aprovechen para que sea la oportunidad que la gente pasee, por ejemplo Cabecera, y vaya a hacer unas compras en el espacio público a los vendedores ambulantes, a los hippies, a los artesanos, a los fruteros, a la gente que vende verduras, en algún punto, en algún parque, en el Parque Los Arrapios, en el Parque San Pío o en algún escenario propicio para que haya una dinámica importante en la cual se recupere el espacio público en donde hay problemas, pero también haya una dinámica comercial que los incluya a ellos. Defensor, ¿ya ha hecho usted estas propuestas al alcalde, a todo su gabinete o digamos esta es la primera vez que lo menciona o lo va a hacer? No, aprovecho pues esta importantísima franja de opinión, como es el diario más importante de Santander, para hacer estas manifestaciones. La verdad no ha habido ninguna reunión con el señor alcalde ni con ninguno de sus secretarios en este punto, pero primero vamos a hacer este ejercicio que es magistratura moral a través de los medios de comunicación. En algún momento de este mes de febrero les propondré una mesa de trabajo para articular y para ser propositivos, y en último lugar nos quedan las acciones populares, porque sí voy a interponer, si no se da el caso de la Plaza San Mateo, una acción popular para que le sea entregada la Plaza San Mateo a los vendedores ambulantes con unos usos, pero con unos usos especiales para que toda la ciudadanía la disfrute, que no se quede solo como un museo o como un espacio público congelado, sino que tenga una dinámica comercial, Yasmín.
Mi mamá me llevaba allí a comprar. Recuerdo que fue una hermosísima plaza de mercado. Por supuesto que no soy quien para decir que ese sea el uso más apropiado, pero sí puede ser un centro comercial que recoja lo antiguo y lo moderno y digamos con algún uso especial para que los bumangueses tengan la oportunidad de ir allí a disfrutar y de paso los vendedores puedan tener allí un escenario para sus economías personales y de familia. Perfecto. Defensor, pasemos ahora al tema de hacinamiento carcelario. Varias son las denuncias que usted ha hecho desde que tomó la vocería en la Defensoría, desde las auditorías también que han realizado. Y básicamente desde hace un año se mencionaba un aumento, un 157% en el hacinamiento de las cárceles de la región. Estamos hablando de la cárcel Modelo, de la Palo Gordo, estamos hablando también de la cárcel de mujeres. ¿Cuál es la situación real en este momento? Y esos llamados de atención que usted ha hecho, ¿han tenido qué efectividad? Bueno, la Defensoría del Pueblo, desde la administración del doctor Jorge Armando Tálora y ahora con el doctor Alfonso Cujiao, siempre ha tenido una vocación de hacer presencia en este problema gravísimo que enfrentan miles de colombianos. En Santander, cerca de 5.000 personas que están prisioneras sufren los estragos de esta vulneración a los derechos fundamentales. Yamín, te cuento que la Corte Constitucional hace un par de días expidió un auto que es absolutamente maravilloso y ordena un revolcón en política carcelaria. Una noticia que fue recogida por este medio de comunicación y por otros en el nivel nacional. Dice la Corte que la política criminal ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Y en este fallo la Corte establece algo importantísimo que tiende a ser un hito y un revolcón para todas las familias que sufren de ver a sus hijos prisioneros y sufriendo la calamidad de la salud por la desatención de Caprecón, que los somete a un peligro gravísimo de muerte allí al interior de las prisiones, pero que también son sujetos de vulneraciones a sus derechos sexuales, a su derecho a la visita íntima, a sus violaciones a la seguridad alimentaria, violaciones a la visita, escenarios que nosotros hemos populares, acciones de cumplimiento, decenas de acciones conllevaron a que la Corte tome esta importantísima decisión. Esta decisión ordena que toda la política criminal del Estado tiene que pasar por unos filtros antes de convertirse en ley de la República, porque lamentablemente en este país la política se legisla por el boom de las noticias. Si el boom es el hurto de celulares, entonces cárcel para los ladrones. Si se están robando, como ha ocurrido en el pasado, los bienes en los supermercados, entonces cárcel para los pobres que por necesidad se roban una chocolatina o un mercado o una camisa. Y esa política, con esta decisión importantísima de la Corte, va a cambiar y sabemos que el Gobierno Nacional tiene pensado invertir a través de un COMPES especial para cárceles en la construcción de nuevos escenarios. Esperamos que esto cambie porque lamentablemente el escenario de vulneración de los derechos fundamentales de los presos es muy grave y nosotros continuamente estamos haciendo presencia a través del programa de Defensoría Pública. Nosotros precisamente en esta reacción hemos recibido llamadas de internos a decir vamos a entrar a huelga porque la situación que tenemos en la cárcel es imposible, no nos dan ni siquiera un acetaminofén, no nos proporcionan ni siquiera la atención básica. Y esas denuncias ya se han hecho desde hace un tiempo, desde hace unos años, digamos, se viene replicando. Con la liquidación de Caprecom, ¿se garantiza ya la situación o una atención digna para los internos también en las cárceles de la región? Con la liquidación de Caprecón son principalmente escenarios esperanzadores los que se manifiestan. En el caso de las cárceles, esta liquidación, pues en este momento hay un periodo de transición para que la seguridad social, y especialmente en énfasis en salud, termine en la USPEC, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la que va de alguna manera a administrar los recursos del régimen subsidiado de los presos en Colombia. Es un escenario esperanzador, porque hasta este momento
las cárceles fueron el escenario de la vulneración de derechos, lo más parecido a las cárceles del sistema nazi eran las cárceles colombianas, la Modelo, la cárcel de Palo Gordo, en donde había un escenario gravísimo de vulneración de derechos humanos. Esperamos que en este periodo de transición, que está asumido por una fiducia, y pronto la USPEC asuma con estos importantes recursos, pues puedan las personas que están prisioneras y las personas que están pagando o por lo menos tienen privación de la libertad en sus casas, que también están, y los hijos de hasta 3 años de las personas que están privadas de la libertad, puedan disfrutar de un escenario de una realmente resocialización, como es lo que espera que ocurra con las cárceles, que los presos se resocialicen y no que allí se vuelvan entes y personas casi como muertos vivientes, y cuando salen a la cárcel, cuando salen de la cárcel a la calle, salen con unas expectativas de estar otra vez delinquiendo, que es lo que está mal en este sistema carcelario colombiano. Defensor, pero si hay un límite, es decir, usted presenta las auditorías, usted hace técnico y por supuesto pasar por el Consejo de Bucaramanga para que éste apruebe los usos transitorios del espacio público. Continuamos, defensor, entonces, retomando con el tema de hacinamiento carcelario, ya para cerrarlo, defensor, ¿cuál sería la solución? Varias estrategias se han planteado, se ha dicho que debemos, o la ciudad debe aprovechar otros terrenos para construir centros carcelarios. También se ha dicho que se debe básicamente cambiar la modelo por una cárcel muchísimo más grande, que todavía no se tiene preciso en qué espacio, en qué terreno.
¿En realidad se trata de un espacio físico o es más estrategias gubernamentales, institucionales que no han sido bien enfocadas hasta el momento? Bueno, yo considero que no es construyendo más cárceles. Colombia tiene un número de prisioneros muy parecido proporcionalmente con el sistema penitenciario y carcelario norteamericano. Allí hay cerca de 4 millones de personas presas en Norteamérica, en Colombia hay cerca de 400.000, allá es un país de cerca de 400 millones de habitantes, nosotros somos un país de 40, así que proporcionalmente tenemos suficientes personas prisioneras para determinar y para mandarle un mensaje a la sociedad que cometer delitos, pues la paga es la prisión. Yo considero que hay que reestructurar el sistema penitenciario y carcelario, hay que hacerle una dinámica e incorporar legislación internacional en sede, por ejemplo, de justicia penal transicional restaurativa, es decir, un sistema penal que, por ejemplo, en el caso de la inasistencia alimentaria, no condene a los padres que no le están dando alimentos a irse a las mazmorras y a una cárcel, sino, por ejemplo, que se le condene a un padre a que todo lo que trabaje se lo consigne a la esposa y a los hijos durante un periodo de tiempo. No es una propuesta mía, es una propuesta de distintos conferencistas internacionales en lo que son justicia restaurativa, a diferencia de la justicia retributiva, que lo que quiere ver es personas en el cadalso, personas muriéndose, personas expuestas, y eso es lo que hay que hacer. Reconstruir las cárceles, mejorarlas en sus condiciones de habitabilidad y crear un sistema penal que esté más acorde con el desarrollo del derecho en el sistema europeo, por ejemplo. Esas advertencias que ha hecho las autoridades, ¿se ha visto una evolución, algún cambio? No, actualmente tenemos que decir que el IMPEC, precisamente por las dificultades que ha tenido el sistema carcelario, fue dividido entre lo que es el sistema de la Guardia, que es el IMPEC, y el USPEC, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y este ejercicio de la división de esta entidad en dos tampoco ha logrado el escenario que todos queremos. Precisamente estamos esperanzados en el COMPES que creó el gobierno para invertirle recursos a las cárceles y hacer algunos escenarios de reconstrucción o construcción de nuevas cárceles y el cerramiento de algunas. Ese es el escenario que estamos evidenciando en este momento. Las cosas no han cambiado y esperamos que con este COMPES se puedan mejorar. Correcto. Defensor, pasemos a un tema donde ya los usuarios han escrito y han hecho formulado sus inquietudes, precisamente el sistema de salud. Varias son las EPS que se liquidaron ya al cierre de 2015, estamos hablando de Saludcop, estamos hablando también de Caprecon. Saludcop, pues 35.000 usuarios, en Santander. Caprecon también, pues tiene un porcentaje de 110.000 afiliados en Santander. ¿Cómo se le ha garantizado a ellos el servicio? ¿Sí ha sido esta transición favorable para los usuarios, para los santanderianos, o en realidad todavía hay falencias y hay demandas al respecto? Muy lamentable el escenario de la transición. Son miles de personas que en este momento vienen sufriendo esa transición, innumerables procedimientos quirúrgicos suspendidos, interminables colas en las distintas EPS buscando autorizaciones cuando no es lo que establece la ley, y todo un escenario complicadísimo. En general en salud ha habido una vulneración muy parecida a la que hay en las cárceles. Hay que decir que el sistema de salud está totalmente colapsado en Santander. Ya vamos a llegar a los 300.000 millones de deuda de las EPS por las IPS, y especialmente preocupante, Yasmín y televidentes, la deuda que se tiene con el Hospital Universitario de Santander, que supera los 100.000 millones de pesos. Preocupante y gravísimo el escenario del Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, preocupante el escenario del Hospital de Socorro, preocupante el escenario del Hospital de Charta,
preocupante el escenario del Hospital de San Gil y pues en ese sentido en este momento tengo que decirle a los santanderianos que mejor no nos enfermemos, porque la debacle en este momento en los servicios de salud es gravísima. Hemos tenido desde la Defensoría del Pueblo innumerables solicitudes y solamente es la tutela, gracias a que la Constitución de 1991 creó este importante instrumento para la defensa de los derechos humanos, medicamento, hasta cuidados paliativos para enfermos terminales, ni qué decir de los niños de cáncer, en donde frecuentemente está ocurriendo esto. Hay que hacer una gran transformación, esperamos que haya un escenario transformador, como tú lo mencionabas, 140.000, cerca de 150.000 usuarios entre Salucó y Caprecon están sufriendo en este momento y esperamos que prontamente las EPS que están recibiendo, como la nueva EPS y otras EPS que vienen recibiendo los usuarios, pues agilicen los procedimientos, fortalezcan sus IPS para que los santandereanos no sigamos sufriendo este deterioro tan grave de la prestación de los servicios de salud. Defensor, vamos a pasar con Luisa Camila España porque también tiene otras preguntas de los usuarios que en este momento están conectados y es precisamente enfocados hacia el tema de salud. Gracias, Yasmín. La verdad, en nuestras redes se ha movido mucho ese tema, defensor. Queremos comentarle que cuenta específicamente Margarita Pinzón, nuestra usuaria Margarita Pinzón cuenta, la nueva EPS recibió a muchos afiliados de EPS liquidadas y ahora ya no hay un buen servicio, nunca hay citas, ni especialistas, ni terapias. Pareciera que se le diera prioridad a los que llegaron de las otras EPS que a los antiguos. Ella pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los usuarios antiguos para que no se nos vea vulnerado la calidad de servicio de salud? Sí, Margarita, precisamente esta semana y la semana pasada la Defensoría del Pueblo hizo una visita a la nueva EPS. Estuvimos allí con una brigada especial abriendo una investigación por una denuncia de una supuesta vulneración de los derechos fundamentales y nos encontramos con lo que dice Margarita. Te cuento, Camila, que ese día precisamente la gente nos contaba que nunca se había visto, por ejemplo, ahí en el punto de atención en Cabecera, junto a Pepe Ganga, pues tanta gente. Yo ese día que estuve haciendo presencia allí, me encontré con cerca de 200 usuarios y allí hay tal vez 80 sillas y una dificultad gravísima que había frente a un servicio que es el de los cuidadores para las personas que están postradas en cama, especialmente ancianos, que si bien no tienen una enfermedad terminal, tienen un grado grave de parálisis, igualmente para los niños que tienen parálisis cerebrales. Eso es producto precisamente que el gobierno determinó que los usuarios de Caprecon, los usuarios de Salucó, se trasladaran hacia estas EPS que no tienen todavía la red contratada. Así que por eso nosotros estamos haciendo esta investigación, estamos haciendo permanente presencia y a Margarita le recomiendo pues que vaya a la Defensoría del Pueblo, a la carrera 22 con calle 28, para que nos lleves los documentos y a todos los usuarios que nos están viendo, que se acerquen a la carrera 22 con calle 28 y nosotros los asesoramos. Si es necesario hacer una intervención directa del defensor a la EPS o a la clínica, yo mismo y mi equipo de trabajadores vamos hasta allá. Si no funciona esta que nosotros denominamos magistratura moral, acudimos a los medios de comunicación a hacer las denuncias, como lo hemos hecho con la compañía del Canal TRO, con Vanguardia y otros. Y si no, y si la gente lo estima así más oportuno, de una vez hacemos la tutela. Nosotros tenemos un grupo de defensores públicos listos allí esperando no solamente a Margarita, sino a todos los usuarios, para hacerles la tutela si ellos la quieren presentar. Si el tema es tan grave, se hace una tutela institucional que va con la firma del defensor del pueblo y ese es el instrumento más rápido y más idóneo para solucionar la problemática de salud. Tipo, pero también de acuerdo al tema de la salud. Nuestro usuario Néstor Bueno nos cuenta, llamé para sacar una cita médica en Comeva Piedecuesta, solo hay oportunidad hasta el 16 de febrero y ya lleva llamando varias semanas. Desde la Defensoría de Santander, ¿qué se puede hacer para agilizar
este proceso de asignación de citas médicas? Urgente, hay otro medio, el correo electrónico santander@defensoría.gov.co. Nosotros inmediatamente recogemos la queja del usuario, ahí pueden escanear los documentos que estimen convenientes y nosotros a través de nuestros defensores de derechos humanos, a través de también del teléfono, a través de una red de correos electrónicos con los autorizadores, nosotros tenemos comunicación permanente con las distintas EPS, podemos solucionar. Si ya las EPS no nos solucionan, interponemos la acción de tutela y los jueces de tutela en el 100% de los casos en los que interponemos tutelas o acciones de desacato, han terminado con, por ejemplo, una, Yasmín, hace un mes, lamentablemente, no es algo que me alegre, en una acción de desacato, en un incidente de desacato, se ordenó arresto al presidente nacional de la nueva EPS, precisamente por no entregar unos medicamentos y unos servicios de salud a tiempo. El señor interpuso los recursos y en consulta al Tribunal de San Gil desestimó y lamentablemente él tiene que ir a la cárcel. Pero no es el escenario que más nos gusta, el escenario que nos gusta es cuando las personas llegan a la Defensoría, inmediatamente hacemos las atenciones para que se solucione inmediatamente los casos. Y le cuento a esta usuaria, Camila, que el año pasado cerca de 8.000 acciones en salud hicimos y en distintos escenarios de derechos humanos hicimos visitas, tutelas, magistratura moral, y de estas 8.000 o un poco más, todas salieron a favor de nuestros usuarios afortunadamente, así que la Defensoría del Pueblo precisamente es la entidad que más garantía de los derechos humanos, como lo ha venido haciendo desde la Constitución del 91, es la que presta un servicio más eficiente cuando hay una vulneración manifiesta, como en el caso que nos está contando. Defensor, pero entonces en este caso, cuando se creó la oficina de la Superintendencia de Salud acá en Bucaramanga, que está ubicada por la 33 con 48, básicamente, ¿cuál ha sido la función de esta oficina? Porque también hemos tenido quejas que en realidad las denuncias que han hecho allí no prosperan, entonces vemos que de cierta manera no fue efectivo traer o acercar un poco ese servicio hacia la ciudad. Ahí está uno de los problemas, Yasmín, del sistema de salud en Colombia, que las entidades encargadas de la vigilancia no están prestando sus competencias como debe ser, especialmente la Superintendencia Nacional de Salud. No es porque sea una entidad ineficiente, no es porque no sean funcionarios idóneos quienes trabajen allí, sino porque no se les ha inyectado suficientes recursos y no se les ha dado las suficientes herramientas legales para actuar. Aquí en Bucaramanga hay un punto de la super en Cabecera y hay un punto de la superintendencia en el Fegali, aquí recordando un poco lo de los vendedores ambulantes. Esos dos puntos son insuficientes, pero a eso hay que sumarle que hay otros organismos que hacen vigilancia como las secretarías de salud, que tampoco tienen los recursos suficientes ni el personal humano suficiente para hacer esta vigilancia. Igualmente hay otro componente, digamos otra pata de la mesa, que son los auditores que se contratan desde la gobernación, quienes tampoco vienen cumpliendo efectivamente todo el proceso de auditoría. Hace falta, y en ese sentido es importante insistirle al gobierno nacional que se fortalezca la Superintendencia de Salud, al gobernador de Santander, muy respetuosamente decirle que se fortalezca todo el programa de auditorías en salud. Sabemos que tiene allí nombrada una excelente secretaria de salud, la doctora Claudia Amaya Ayala. Igualmente en el capítulo Bucaramanga, la Secretaría de Salud tiende a ser una secretaría que tiene que ser más efectiva en este protocolo y por supuesto a la pregunta tuya, lamentablemente hay mucha ineficiencia, pero no es por culpa de los funcionarios, sino por culpa de la ausencia de recursos suficientes para hacer una vigilancia importante y oportuna al sistema de salud. Defensor, usted también ha venido acompañando a diferentes usuarios que se han quejado del paseo de la muerte en la ciudad. Hace poco, recientemente, nosotros publicamos un caso de un joven que era de Barranca Bermeja. El joven fue atendido allá, fue trasladado
Hospital San Rafael, luego fue trasladado entonces al Hospital Regional de Magdalena Medio, necesitaba una UCI con urgencia. Endisalud, que era su EPS encargada, no se hizo a cargo de localizar o conseguir esta UCI, tampoco se hizo responsable del traslado del paciente, básicamente le delegó la responsabilidad a la familia, pues que la familia aceptó en medio de su angustia. Fueron a dar al hospital universitario, el hospital universitario dijo que también que necesitaba como unas condiciones, porque eran problemas cardíacos graves. Va a dar también a la cardiovascular tampoco lo atiende, vuelve al hospital, y así sucesivamente hasta que termina la Foscal atendiendo y recibiendo como este paciente en una UCI. Hay una problemática grandísima, la región no tiene UCIs, no cuenta con esa capacidad. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, Yasmín, te felicito porque conoces ese problema y sé que hiciste una investigación a fondo sobre este caso y estás haciendo un llamado al cual yo me uno, que es a que se construyan más unidades de cuidados intensivos. En este momento la demanda del servicio hace que cientos de usuarios, que son personas en estado grave, como el caso de Amaury Hernández, pues lleguen al sistema de atención en salud de alta complejidad, en donde está a la cabeza las unidades de cuidados intensivos de adultos, y no encuentran la oferta suficiente. En la Foscal hay 30 camas, que parecieran muchas, pero que son muy poquitas. En el Hospital Universitario de Santander, si mal recuerdo, son 12 camas. Igualmente en la Fundación Cardiovascular son 12 camas. Y en Santander en promedio hemos determinado que se requieren al menos 100 camas de unidad de cuidado intensivo adulto. Entonces es importante hacerle un llamado muy respetuoso al señor gobernador de Santander y a la Secretaría de Salud especialmente, para que se hagan las gestiones para construir más unidades de cuidados intensivos, para que este paseo de la muerte que le ocurrió a Amaury, en el cual llega al Hospital Universitario de Santander y los familiares le dicen, me lo llevo porque como aquí no hay unidad de cuidado intensivo, yo me lo llevo porque en la cardiovascular fijo que allá hay UCI, y el CRU no sé dónde estaba y no les informa que allá no hay UCI, hacen un traslado irresponsable de un paciente que está intubado, que está en un estado de colapso generalizado por un paro cardíaco, se lo lleva a la familia para la Fundación Cardiovascular, de allá lo sacan porque estaban los cubículos llenos, y se lo llevan para la Foscal. 30 camas, yo mismo verifiqué porque yo hice la visita, ya muy amablemente me dejaron entrar y hacer la investigación y determinamos que las 30 camas estaban llenas, no debieron sacarlo del hospital universitario, el CRU debió conseguirle la UCI a esta familia, pero el problema, como tú lo dices, Yasmín, es que no hay unidades de cuidados intensivos. Igualmente faltan más unidades para cuidado neonatal, igualmente faltan unidades para cuidado pediátrico y hacen falta unidades de cuidado intermedio. Hay una demanda muy grande precisamente porque la población está creciendo, porque hay una sintomatología en la salud muy grave. Ustedes saben, se han disparado los accidentes, se han disparado las lesiones por accidente de tránsito, se han disparado las lesiones por arma blanca, se han disparado las lesiones por arma de fuego, y hay una cantidad de sintomatologías que en este momento no están teniendo la oferta suficiente de camas, y es un llamado importante que estamos haciendo. Defensor, pero ¿qué hacer? Es decir, este no es el único caso, es el caso que le ocurre a muchos santanderianos, a muchos colombianos, pero sobre todo acá en la región, ¿qué hacer? Sí, vemos cómo las personas tienen que mendigar casi por un medicamento, mendigar por una atención básica en urgencias de los diferentes centros médicos, centros de salud. Básicamente la gente dice, tengo que llegar muriéndome para que me atiendan. Yo sé que el Ministerio de Salud ya ha dado una clasificación de triaje y ha sido como claro en ello, pero en realidad eso no ha sido suficiente, más cuando los ciudadanos, los santanderianos, están pagando por un servicio de salud que definitivamente no les está suministrando esa atención debida, y pues es una violación a los derechos fundamentales, porque prácticamente es atenta contra la vida y la integridad de una persona. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo poner un límite o cómo presionar también, o definitivamente la tutela es el único camino para que en realidad uno sí reciba una atención digna?
Hay que hacer varias cosas. Una de las que estamos nosotros proponiendo es convocar a la Academia Santanderiana, a las buenas facultades de medicina que tenemos en este momento, a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y a, se me olvida otra facultad que tiene medicina, la UIS. Y por supuesto a través de la academia vincularla a este escenario. El 16 de febrero a las 2 de la tarde vamos a tener una reunión, vamos a vincularlos y por supuesto fortalecer el Centro Regulador de Urgencias. Allí deben tener asiento los directivos de las clínicas más importantes de la capital santandereana. El CRU lamentablemente se ha visto que tiene ciertos preferidos y no puede haber sino un preferido por el CRU y es el usuario. No se puede de alguna manera cargarle toda la responsabilidad a la red privada o cargársela a la red pública. El CRU tiene que ser más profesional y más eficiente, pero con un CRU fortalecido, que en el CRU tengan asiento las clínicas, que es un llamado que hago para que ellas mismas organicen. Igualmente, además de la academia, es importante vincular a los directores de las IPS, a los directores de las EPS, en este escenario a los secretarios de la Supersalud, todos van a estar llamados el 16 de febrero. Y ya es hora, por ejemplo, de que el Hospital del Norte tenga cuidado, tenga unidades de cuidados intensivos, que sea un hospital de alta complejidad o al menos de mediana. Y si es necesario cerrar 1 o 2 hospitales porque no están cumpliendo con sus funciones, pues ya es hora de que enfrentemos ese gran mito de que este hospital público le debemos no sé cuántos miles de millones de pesos, pues si hay que revisar o no la posibilidad de cerrar el hospital, algún hospital público, pues tenemos que enfrentar ese debate. Esperamos que ese 16 de febrero, al cual te invitamos y invitamos a este medio importantísimo de comunicación, empiece una serie de debates, porque son los académicos, son el alcalde, el gobernador, los secretarios y los directivos de las IPS los que tienen que diseñar precisamente las herramientas para que los santandereanos tengan una salud de alto nivel. Ya tenemos a nuestro Atlético Bucaramanga tenemos una ciudad maravillosa, las mejores tasas de desempleo, pero en vulneración de derechos fundamentales a la salud, lamentablemente somos campeones y allí tenemos que hacer un ejercicio importante que no se reduzca solamente a la construcción de más UCIs, sino a buscar los escenarios de resolutividad, de idoneidad de todo el personal de salud, con unos buenos servicios médicos como el ejercicio que está haciendo la Clínica Internacional y demás, y podamos entre todos construir un escenario de respeto por los derechos humanos en salud en Santander. Correcto, defensor. Defensor, ¿nos recuerda cuántas tutelas recibieron ustedes por el tema de salud? Nosotros tenemos, en salud el año pasado se realizaron alrededor de 8.000 procedimientos, de los cuales al menos 1.000 terminaron en acciones de tutelas asesoradas y alrededor de 150 tutelas institucionales interpusimos a lo largo del 2015 y lo que va corrido del 2016. Correcto. Tenemos otra pregunta de los usuarios, Luisa. Los usuarios están adelantando tal vez un poco a los temas de la entrevista, pero este tema ya han llegado 2 preguntas importantes y es el tema del trabajo aquí en el departamento. Nuestro usuario Luis Mario Rueda nos cuenta: entidades como el SENA tienen muchos contratos por prestación de servicio. A fin de cada año aseguran que en enero contratarán a las mismas personas, pero cuando llega el día no responden y las personas se quedan desempleadas. ¿Quién defiende a esos empleados a los que se les toma el pelo, se les dice que sí y luego los descartan vulnerando sus derechos? Bueno, al usuario le quiero proponer que hagamos una mesa de trabajo. La verdad, en este escenario no tengo una mesa con el SENA para invitar al señor director David Suárez. Con ellos hemos trabajado en escenarios de víctimas y demás, pero es una queja hasta cierto punto nueva. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es escuchar a los usuarios y crear una mesa de trabajo. Si esta persona, le pido el favor que se acerque o que nos escriba a través del correo santander@defensoría.gov.co para que nos puntualice exactamente la queja y nosotros poder hacer una reunión de trabajo con el SENA y conocer un poco más
de primera mano. Por supuesto, eso implicaría el inicio de una investigación por una presunta infracción a el derecho fundamental al trabajo, y en el marco de esa investigación nosotros determinaríamos si hay infracciones o no de tipo disciplinario penal para ponerlas en conocimiento de las autoridades, pero el escenario en donde más hemos construido cosas positivas ha sido el escenario de las mesas de trabajo, en donde las comunidades se sientan con los directivos de las distintas importantes avances, y para eso está la Defensoría del Pueblo. Defensor, continuamos entonces con otro tema y es de vital importancia para la ciudad del Carrasco. Sabemos que ya lleva más de 4 prórrogas de esa emergencia sanitaria. La última pues se hizo el año pasado en septiembre. Y usted ha ido acompañando ese proceso. Se han estudiado, analizado por parte de una consultoría el año pasado alrededor de 13 propuestas que sí, serían posibles terrenos, pero finalmente ninguna cumplió con las expectativas o con las exigencias para poder reemplazar el Carrasco. En cuanto a ese tema, brevemente, defensor, ¿cómo está hasta la fecha? En realidad, ¿ha existido hasta el momento de los nuevos mandatarios voluntad para hablar del tema? ¿Se está buscando otro terreno? ¿Qué se ha hecho? Bueno, en este punto hay que decir que voluntad ha existido, lo que ha faltado es perfeccionar los esfuerzos y coordinarlos apropiadamente. Allí recuerdo lo que dice el artículo 209 del principio de colaboración entre entidades estatales. Ustedes recordarán el divorcio entre la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga y el Ministerio del Medio Ambiente, y ni qué decir de la Alcaldía de Bucaramanga con el municipio de Girón, y bueno, pues lamentablemente el ejercicio terminó truncado en este escenario de las administraciones anteriores, y por supuesto los paganos son los usuarios del servicio y quienes queremos tener un ambiente sano, que es el derecho fundamental consignado en la Constitución Política. Esperamos, ya hemos convocado a la primera mesa de trabajo, estábamos esperando pues que los alcaldes designaran sus gabinetes y que estos empezaran a empaparse de los distintos escenarios. Ya vemos que la Asamblea Departamental hizo un primer debate con unas importantes conclusiones. Ayer precisamente estábamos ordenando unos oficios para conocer las conclusiones del debate que se hizo en la Asamblea Departamental. Y yo lo que deseo es que haya una mayor colaboración. Ayer escuché a Martín Camilo, gerente de la CMB, director, a un debate que fuimos a hablar del fenómeno del niño en la Asamblea con un lenguaje muy propositivo, invitando al área metropolitana de Bucaramanga, y creo que estaba hablando precisamente del eslogan de la CMB, que es el medio ambiente es de todos, perdónenme. Ambiente para todos. Un ambiente para todos. Entonces, precisamente ese mensaje es el mensaje que tiene que recoger el área metropolitana de Bucaramanga, y es el mensaje que tenemos que empezar a recoger los alcaldes, un mensaje propositivo, y que entre todos podamos encontrar la solución. Un sitio de disposición de residuos sólidos no es fácil, ningún municipio quiere recibir las basuras del otro, y pues en ese escenario yo creo que hay que empezar a socializar oportunamente y convencer a algunas comunidades. En algún lugar tenemos que encontrar un sitio mientras hay los recursos, especialmente del gobierno nacional, para encontrar una nueva tecnología, porque como ya se ha estudiado, con los recursos que se recogen, con la factura que le llega a los santandereanos, a los bumangueses, a sus casas, con ese valor todavía no se puede contratar una tecnología como la que es que todos queremos, que se ven en los grandes países industrializados. Defensor, pasemos también al tema de Santurbán, Hidrosogamoso. Son temas de carácter ambiental que también han generado afectaciones en la comunidad. En el caso de Santurbán, en la provincia de Sotonorte, los 6 municipios que la conforman, pero especialmente de Betas y California. En el caso de Hidrosogamoso, también los habitantes de la playa y quienes rodean, digamos, el proyecto. ¿Qué demandas se han hecho hasta el respecto y cuáles han prosperado de ellas, digamos, para la vulneración de derechos en cuanto al empleo, sobre todo, que es lo que ellos aquejan hasta ahora? Bueno, Yasmín, son los temas más importantes que está abordando la Defensoría del Pueblo, estos que tú mencionas, Carrasco, ahora el tema de Hidrosogamoso y el tema de Santurbán. Precisamente
Tú hablas de algunas acciones, hemos acompañado a las comunidades para hablar primero de Hidrosogamoso. Hicimos una coadyuvancia de una acción popular para proteger los derechos fundamentales de las comunidades alrededor de la represa, porque es la gran paradoja frente a millones de litros de agua que están represados en este importante proyecto hidroeléctrico y que tantos santandereanos como Hugo Serrano y otros gestores importantes como Carlos Viviescas Pinzón y otras importantes personalidades de Santander ayudaron a gestionar. Pues la paradoja es que los campesinos están muriéndose de sed, sus cultivos especialmente. La agricultura de este importante sector geográfico, especialmente municipios como Betulia, Zapatoca, como Girardot, como Girón, como San Vicente de Chucurí, vienen sufriendo los estragos del fenómeno del Niño y de la sequía, y en ese sentido hemos venido acompañando. Es triste que frente a tanta agua haya tanta sequía, y nuestro propósito como Defensoría es que Isagen, a pesar de este cambio de mando, pues pueda construirle los acueductos a estas comunidades en el sector cercano a la represa. En eso tenemos una agenda. Hoy precisamente, hoy me estaba llamando una de las líderes importantes del movimiento Ríos Vivos, y vamos a tener una importante reingeniería con la nueva estructura de Isagen para que le demos una dinámica a ese proceso. En lo que es Santurbán, pues todos conocemos que la importancia que tiene este importante sector para Santander, en especial para la ecología, pero también el gobierno lo ve con los ojos de la economía, y en ese sentido pues hemos luchado de manera importante para que se proteja de un lado el ecosistema, pero también se proteja la economía de los campesinos. Hace menos de 3 meses acompañamos a la creación de la primera veeduría ambiental para hacerle seguimiento a los 12.000 millones anunciados por el gobierno nacional, y que otro ministro dijo que 20.000 millones se le van a entregar a estas comunidades, y vamos a seguirle haciendo seguimiento. Ahí tenemos un trabajo con los personeros, hemos tenido un trabajo con las comunidades, hemos acompañado la protesta social y seguiremos acompañándolos como hasta ahora en el acompañamiento que siempre ha hecho la Defensoría del Pueblo en el marco de toda su jurisdicción, y nosotros cerca de 300 funcionarios y servidores públicos que estamos en toda la jurisdicción trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Defensor, en cuanto a Hidrosogamoso, aclararle de pronto a la comunidad, la venta de Isagen no viene a modificar ninguno de esos compromisos, no se mantienen. Sí, la venta de Isagen no cambia ninguno de los compromisos, porque los compromisos son documentos de, acuerdo de voluntades, son contratos, y ese acuerdo que hicimos con las comunidades de que se les entregara una hacienda y que se les siguiera entregando proyectos productivos, esperamos que Isagen lo siga honrando. Igualmente no se han cambiado los funcionarios, siguen las mismas personas allí laborando, y con ellos vamos a seguirnos viendo en estas mesas de trabajo. Tenemos una última pregunta, Luisa, de los usuarios que nos acompañan a esta hora. Gracias, Yasmín. Los usuarios siguen pues preguntando acerca del trabajo. Nuestro usuario Leonel Plazas nos cuenta: me iban a contratar en un gimnasio, pero me pedían un curso especial que certificaban en Bogotá. Me certifiqué y cuando volví a Bucaramanga se echaron para atrás en mi contratación. ¿Las empresas pueden tratar así a la gente? ¿No hay alguna sanción en este tema? Yo le pido al usuario, ¿cómo es el nombre, Camila? A Leonel, el nombre de la empresa. Necesito que me diga el nombre de la empresa. Yo mismo voy y le hago una visita, porque no podemos tolerar que empresas le vulneren los derechos a las personas que tienen un sueño, que es trabajar. Y eso puede ser constitutivo de un delito gravísimo como es el delito de estafa. Nadie le puede decir a una persona que tiene que pagar para ingresar a un trabajo por un servicio, y además ponerlo a viajar para que se gaste. Darle el pelo, eso es un delito. Yo estoy dispuesto a que este usuario o que me diga dónde lo visito, recogemos las pruebas, y yo mismo voy y me dirijo al señor
fiscal regional de Santander para poner la denuncia penal y para poner en conocimiento y para que seguramente el escarnio es lo que le corresponde a esta empresa, porque es una empresa que está vulnerando derechos, pero además también cometiendo delitos. Yo le pido a él que por favor me visite en la carrera los mayores índices de violencia, de intentos de homicidio, en población especialmente entre los 12 y los 25 años, tenemos la cifra más alta por cada 100.000 habitantes en el país. Y pues para construir un escenario de paz tenemos que trabajar en la tolerancia. Creo que sea la oportunidad para llamar a los santandereanos que de cara a un escenario de la paz, lo primero que tenemos que empezar es por empezar a perdonar al vecino, a ser tolerante, a evitar esas trifulcas que se arman en el espacio público porque una persona se chocó con otra en un carro, porque no adelantó el semáforo verde a tiempo y por una cantidad de cosas asociadas a la intolerancia. El ejercicio de la Defensoría del Pueblo principalmente será el de acompañar a las víctimas en el posconflicto. Ya hemos transitado un camino importantísimo y nos hemos preparado durante estos 3 años en la esperanza del acuerdo de paz. Yo creo que para nadie es un secreto, algunos lo dicen paz sin impunidad, otros decimos paz simplemente, y pues en esos 2 escenarios lo que quiere decir es que los colombianos queremos ya que estemos reconciliados. Algunos quieren que sea a través de la guerra y exterminar pues a las guerrillas y a los terroristas, y otros pues muy esperanzados en el proceso de paz. Nosotros tenemos que decir que cualquiera que sea el escenario, nosotros estaremos acompañando a las víctimas. Ese es nuestro principal rol. Para eso tenemos contratados un número importante de defensores públicos que ya vienen trabajando en temas importantísimos como son las víctimas de los postulados para el proceso de justicia y paz. Ya hemos venido acompañándolos en este esquema de justicia transicional. Tenemos ya el entrenamiento y por supuesto ejercer todo el escenario de garantes de los acuerdos si se llegaren a suscribir, como lo ha anunciado el señor presidente el 23 de marzo del año 2016, a través del sistema de alertas tempranas, cualquier vulneración de derechos humanos por parte de actores al margen de la ley. Nosotros hemos sido siempre los primeros en denunciar y ese es básicamente el escenario de la Defensoría del Pueblo en el posconflicto. Bueno, defensor, agradecemos por acompañarnos en esta un poco más de una hora para resolver las diferentes inquietudes de los usuarios que estuvieron hoy conectados con nosotros y también algunos que nos habían escrito con anterioridad. A manera de conclusión, defensor, digamos propósitos para este año y compromisos con los que va a trabajar de la mano con autoridades locales, entiéndese alcalde de Bucaramanga y el área metropolitana y también el gobernador de Santander. Bueno, muchas gracias por eso, Yasmini, por la oportunidad. Este año pasado 25.000 personas se beneficiaron en los programas de Defensoría Pública a través de asesorías y acompañamientos a través del programa de defensores públicos gratuitos en derecho administrativo, en derecho penal, en derecho civil, en laboral y en todos los escenarios. Así que la invitación, y este año seguiremos trabajando para seguirle defendiendo los derechos fundamentales a los más pobres y a los más necesitados y a los que no tengan cómo pagar un abogado. Igualmente, a través del esquema de atención y trámite de quejas ATQ, cerca de 10.000 personas igualmente se beneficiaron de todos los trámites gratuitos que hacemos en gestión para la prevención de la vulneración de los derechos humanos. Y en el 2016, como tú lo mencionas, vamos a iniciar un importantísimo programa que se llama La Defensoría en tu Barrio. Podamos construir la agenda de la Defensoría del Pueblo. Esperamos recorrer todas las comunas del área metropolitana de Bucaramanga para trabajar, para llevar allí a los defensores públicos y para llevar allí a mis investigadores, a los abogados de la Defensoría del Pueblo, para de primera mano recoger las problemáticas que muchas personas, porque no tienen dinero para desplazarse hasta la Defensoría o porque tienen pena y pues o tienen algún tipo de amenaza y demás, vamos a ir en rondas semanales a estarlos visitando en este programa tan importante
como es el de la Defensoría en tu barrio. Igualmente estaremos muy presentes buscando el escenario de encontrarle una solución a las basuras, a los residuos sólidos. Estaremos acompañando a los presos y sus familias en todo lo que es su privación de sus derechos, igualmente a todas las personas vulneradas por el sistema de salud en Santander. Igualmente estaremos haciendo, como lo propuso un usuario, una importante agenda laboral con el SENA y otras entidades. Qué bueno que esta sea una oportunidad para iniciar esa agenda de trabajo. Igualmente estaremos haciendo un escenario importante con los vendedores ambulantes. Esperamos trabajar con el nuevo defensor del espacio público, que sabemos que es un joven muy preparado, muy estudioso y que queremos trabajar en un escenario conjunto para que podamos, respetando los derechos humanos, devolverle el espacio público a la ciudad, pero también garantizarles a los vendedores importantes ingresos y que no haya ninguna justificación para tomarse sus calles. Igualmente la agenda urbana y unas muy especiales, Yasmín, el tema de los derechos humanos en los niños. Este año se están construyendo los planes de desarrollo. Yo quiero a través de este escenario decirles a los alcaldes que hagan un ejercicio, como lo decía Einstein, que el principal síntoma de la locura es pretender que las cosas cambien cuando venimos haciendo lo mismo, hacer una planificación hacia los niños mucho más innovadora que lo que antes se tenía. Hay muchos escenarios y muchos elementos vulneradores de los derechos fundamentales de los niños y es importante que se construya una política pública especializada para ellos. Es importante recuperar los psicoorientadores en los colegios. Un mensaje muy respetuoso para el alcalde de Bucaramanga. Sabemos que tiene dificultades presupuestales, pero que por favor sería importante que se recuperaran los psicoorientadores en los colegios, porque ahí podemos identificar el triste y lamentable suceso de las violaciones de tipo sexual con los niños, pero en este momento los colegios ya no lo tienen. Y finalmente una agenda especial con las mujeres embarazadas, porque sabemos que las mujeres embarazadas llevan en sus vientres los ciudadanos del futuro, los ciudadanos del futuro, y ahí es donde se puede construir realmente una oportunidad para el respeto, y es fomentando desde el vientre precisamente las emociones y la formación, y en educación y en derecho tenemos que empezarlas, es allí. Y un llamado a todos los ciudadanos para que las respetemos, para que les demos la silla en el Metrolínea, para que las instituciones de salud les suministren el derecho fundamental, por ejemplo, a los cuidados. Lo están haciendo y que se hagan agendas importantísimas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad con mujeres embarazadas. Esos son algunos de los escenarios de este año de la Defensoría del Pueblo. Bueno, defensor, muchas gracias a los usuarios de vanguardia.com y a todos los que nos acompañaron y enviaron sus preguntas. Recuerden que pueden hacer sus denuncias, ya sea en el tema de salud, en el tema de hacinamiento carcelario, ya sea el carrasco, violencia intrafamiliar, o alguno de sus derechos que sienta que han sido vulnerados. Pueden hacer estas denuncias en la carrera 22 con calle 28, donde están las instalaciones de la Defensoría Regional, o si no, hacerlo a través del correo santander@defensoría.gov.co. A todos los usuarios, muchas gracias por acompañarlos en la mañana de hoy. Defensor, muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos en nuevas transmisiones sobre temas que competen a la ciudad. Buen día.